tanto mecánicas como enzimáticas, va a poder aprovecharse cada uno de los componentes en sus formas más sencillas. ¿Okay? Porque si es un carbohidrato, ya sea soluble o llamamos no estructurales, siempre van a absorberse en su forma básica, que es de los sacáridos. Igual en el caso de las proteínas. ¿Okay? El caso de la proteína se absorbe como aminoácidos, que se puede absorber como péptidos, dipéptidos, dipéptidos. ¿Okay? El caso de los lípidos, ácidos grasos, eso es un poquito más fácil porque como son liposolubles y la membrana y la capa lipídica es liposoluble, va a dejar pasar rápidamente. En cuanto a las vitaminas, dependiendo de su tipo, el tipo de vitaminas que son, van a absorberse ya sea como un carbohidrato o como un líquido. ¿Okay? Si son liposolubles o liposolubles. ¿Sí? Lo que no se vaya a absorber se va a eliminar mediante la digestión o la defecación. Eso ocurrirá en la ciencia. Siempre va a haber material sin digerir, sí, para depender muchas veces de la carga que se tenga de la alimentación, de la disponibilidad de su superficie de absorción que se tenga en el tracto digestivo. ¿Okay? Un pequeño review acerca de lo que es la composición del tubo digestivo a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado hay estas abarcaciones que son las vellosidades, ¿okay? La vellosidad intestinal. Y aquí tenemos las fibras de Liebig. Las fibras de Liebig son importantes porque aquí vamos a tener a los precursores de las células absortivas. ¿Quiénes son las células absortivas? Son los enterocitos. Los enterocitos tienen una maquinaria especial, ¿okay? En su célula, en su membrana, que va a estar tanto en la membrana apical y en la membrana vasolateral. Ahí va a tener que transportadores que van a permitir que se absorban las sustancias que se necesitan. Van a tener, por ejemplo, transportadores, bombas, intercambiadores, ¿okay? Todo lo que habíamos visto en la primera parte, incluso ahí. ¿Qué más va a haber en las vellosidades intestinales? Siempre va a haber una triada importante que va a ser el aporte sanguíneo que va a incorporar los capilares, dando el extremo venoso y el extremo arterial, así como ese conducto que es verdecito, si lo ven. ¿Sí? Lo verdecito es el conducto lacto-lactífero o lo que conocemos también como la linfa. ¿Para qué es importante la linfa? Cuando se da la absorción de los lípidos no pueden pasar luego a lo que es circulación sanguínea, ¿okay? Porque es invisible, recuerden, ¿okay? Que no se puede mezclar, es hidrofóbico y la sangre tiene agua, entonces tiene que irse por ¿dónde? Por la vía linfática. La vía linfática luego va a unirse ya a circulación sanguínea a nivel de la vena corta. A nivel de la vena cava lo va a devolver otra vez. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Hay que ver la estructura de las vellosidades en la base de las fibras de Liebig. Aquí tenemos células que tienen la capacidad de poder diferenciarse a lo que ellas deseen. Entonces aquí se va a decidir qué cosa van a querer ellas. Hasta la célula va a decidirse ser células de tipo absortivas o ser células que van a secretar ciertas sustancias como las células de Globet que van a secretar o también la conocen como las células caliciformes ustedes, ¿sí? Porque se llama caliciforme porque tiene forma de un cáliz, o sea que es así, así, ¿ya? Ustedes lo que he visto en esto. Entonces ellas van a producir ¿qué cosa? Un moquito. Aquí está, aquí se decide si es que siguen subiendo, ellas van a ir madurando y van a ser enterocitos maduros, van a ser células de Globet. Si se quedan acá, van a desarrollarse para hacer ¿qué cosa? Estas células de panel que están relacionadas también con la inmunidad, ¿sí? Entonces,
Cuán importante es que se destruya las tritas de Liverpool, que no se van a tener los progenitores, que no vamos a tener qué cosa, luego enterocitos. ¿Cuánto tiempo vive un enterocito aproximadamente? Se habla de 2 días aproximadamente. Entonces el recambio que hay celular es bastante alto, y para que llegue a ser adulta también es aproximadamente, ¿okay?, de 24 a 48 horas. Entonces imagínense ese recambio que es súper rápido. Imagínense si hay una enfermedad que destruya las tritas de Liverpool. ¿Qué va a pasar con la parte absortiva? ¿Se podrá absorber nutrientes? No. ¿Cómo tendremos ese animal? Letárgico, caquéctico, ¿ok? Eso es lo que pasa con los cachorritos cuando tienen problemas, ¿no? ¿Se acuerdan? El parvovirus lo que hace es de sus células blanco, las tritas de Liverpool. Destruyen esto y ¿qué va a pasar? Ya no va a poder desarrollarse los enterocitos, no se va a poder dar la absorción. Incluye, además de ahí, que estos virus van a destruir esto y incluso van a causar lesiones donde va a haber erosión, donde va a estar expuesto toda esta parte de aquí. ¿Qué creen que hay? ¿Por qué creen que las heces son sanguinolentas, la verdad es sanguinolenta? Porque se destruye toda esta parte, todo esto, destruye todo esto, y ¿qué queda expuesto? El aporte sanguíneo, ¿no? Entonces esto hace esto va a quedarse a merced de toda la microbiota que hay aquí. Empieza a darse, ¿qué cosa? Las colonizaciones por estas bacterias oportunistas. Por eso es que en el tratamiento de parvo, si bien el que causa es un virus, hay un tratamiento que se da acerca de lo que es el crecimiento microbiano. Principalmente se da lo que es un fármaco que se llama el metronidazol. El metronidazol se utiliza bastante porque el metronidazol es un oxidicida, o sea que trabaja con las oxidias. Las oxidias se han visto que son importantes para ingresar aquí. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver es que es importante mantener esta barrera que nos está protegiendo de la microbiota del componente interno. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Que los enterocitos, como se había mencionado, también tienen una adaptación importante. Si bien tenemos las vellosidades que van a aumentar la superficie de absorción, también tenemos que los enterocitos tienen esto, que son las microvellosidades o la chapa estriada, ¿sí? Entonces, si lo conocen, más superficie de absorción. A más pliegues, más superficie de absorción. ¿Ok? Eso es también importante. ¿Qué pasará si es que, por ejemplo, no tendría no tendría chapa estriada? La superficie de absorción disminuiría. ¿Qué pasaría? ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso del distemper cuando se empieza a destruir? A pesar de que se le dé el alimento, como no hay quien pueda absorber ese alimento que no se está absorbiendo, lo que va a suceder es que va a incrementar la presión en el tubo. ¿Se acuerdan que hemos visto? Me parece que sí hemos visto la exposición que hicieron, ¿no? De diarrea infecciosa. En este caso, la diarrea no es porque los microorganismos estén liberando sustancias tóxicas, sino es por la acumulación del alimento que está incrementando la presión osmótica. ¿Eso qué hace? Porque incrementa la presión osmótica, ¿qué cosa hace? Jala agua. Entonces va a jalar agua a nivel del intestino, y esa distensión que hay por el incremento de agua lo que va a activar son los mecanorreceptores, que puede ser en la ILVA, que puede ser de las células heterocromafines, y eso va a activar ¿qué cosa? El reflejo entérico, ¿se acuerdan? Incrementar el peristaltismo, y es por eso que va a darse esta terapia que se incrementa el peristaltismo y también lo que es el contenido de agua en el tubo digestivo, diarreas. ¿Sí? Para recordar, acá tenemos también un poquito de las células de Panet. ¿Okay? ¿Ustedes ya llevaron inmuno todavía? ¿Sí? ¿Han hablado de células de Panet? ¿Un poquito? ¿Nada? ¿No recuerdan? Ok, las células de Panet están implicadas también con lo que es el sistema inmunológico.
gal, que está relacionado con lo que son pulmones. ¿Okay? Entonces acá tenemos que las células de Carnet van a ser importantes para la defensa de lo que es el ataque de la microbiota que puede convertirse en mala. ¿Okay? El recuerdo produce un crecimiento y esta va a ayudar para que pueda activarse lo que son los microcitos. ¿Okay? Le va a mandar señales para que se active. Los importantes son las células caliciformes o las células de Glovet que van a producir moco que va a ayudar, ¿okay? Para esta defensa. Con diferentes mecanismos, incluso se puede mencionar que pueden ayudar a las células presentadoras de antígeno para poder hacer frente a este sobrecrecimiento. ¿Qué más? ¿Qué otras células más hay en el intestino delgado? En el intestino delgado, como hemos visto, tenemos, ¿okay? Teníamos las células de Glovet, las células absortivas, que son los enterocitos, y también tenemos estas células, las células enteroendocrinas. ¿Okay? Antes se pensaba que solamente las hormonas las iban a producir las glándulas. ¿Okay? Era un grupo de células organizadas y iban a producir hormonas. ¿Y cuál es la diferencia de una hormona de repente con un neurotransmisor? ¿Quién lo está produciendo? ¿Sí? ¿Un neurotransmisor puede ser una hormona? Sí, pero no siempre una hormona puede ser un neurotransmisor. ¿Ya? No siempre. Pero sí, todo neurotransmisor puede ser una hormona. Lo que se encontró fue que existían ciertas células a nivel del tracto digestivo que sí, solo células que están salpicaditas en la vellosidad que pueden producir ciertas sustancias. ¿Como cuáles? No sé si ustedes se acuerdan. Existen unas células que van a producir, por ejemplo, el GAL, el GLP. GLP significa el péptido similar al glucagón, GLP1, GLP2, neuropéptido YY, también puede producir gastrina, entre otras hormonas, somatostatina, que también habíamos visto, CCK. Estas también van a estar ahí. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos las células enterocromafines, y ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando veíamos el reflejo. Entonces, así son. Las células enterocromafines tienen receptores para todo. Tienen receptores de tensión, tienen quimioreceptores, tienen osmoreceptores. Entonces, cualquier cosa va a activar a las células enterocromafines. Estas células enterocromafines, ¿qué cosa producen como respuesta a esa activación? ¿No? Una de las hormonas, relacionadas con la felicidad, la serotonina, en este caso serotonina. ¿Sí? La serotonina es la respuesta, que va a producir las células enterocromafines cuando ésta se activa. ¿Por qué razón? Ya les digo, puede ser tensión, puede ser cambios en el pH, puede ser cambios en la osmolaridad, sí, cualquier cosa lo va a activar. Produce serotonina y esa serotonina puede ir hacia dónde? A las neuronas del sistema nervioso entérico, o también puede hacer, ¿se acuerdan? Puede unirse esos receptores a nivel de lo que es el sistema nervioso central, puede ir hasta arriba, para activar, por ejemplo, el centro del vómito, que lo habíamos visto la semana pasada. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar las células enterocromafines? Podemos encontrarlo hoy a nivel del antro, podemos encontrarlo también a nivel del área pilórica, es una pilórica del estómago, duodeno y ¿sí? Ahora, algunas veces estas células enterocromafines también pueden producir lo que es la motilina. Ya les había hablado mucho de la motilina también, ¿sí? La motilina, ¿qué cosa era la motilina? Su nombre lo dice. Siempre les digo que cuando hablamos en fisio acerca de cualquier neurotransmisor, nos tengamos en cuenta el nombre, porque muchas veces nos va a decir qué cosa hace, ¿no?
igual que la baja, llegará con un pH de repente alcalino. ¿Cómo llega? pH ácido, ¿sí? Porque el estómago del monocavitario, ¿ok? Incluso en el policavitario y en el aromazo, va a llegar con un pH que va a ser aproximadamente pues, de 2, de 1, 2, 3. Entonces, eso es ácido. ¿Qué cosa cree que va a pasar por las células del Brunner? Las células del Brunner van a ayudar a bufferizar eso. Entonces, ¿cómo bufferizamos un ácido? ¿Con qué componente? El buffer que conocemos mucho, ¿cómo se llama? Bicarbonato. ¿Se acuerdan? Acá fue que hicimos la fórmula, ¿no? ¿Recuerdan CO2 más agua? ¿Sí? CO2 más agua es igual a ácido carbónico. Ácido carbónico va a producir luego bicarbonato e hidrogeniones. Y esa reacción es de ida y vuelta. O sea, es reversible. ¿Sí se acuerdan esa cosa? ¿Esa reacción o no? ¿No? Es fácil olvidar. ¿Recuerda? Tenemos CO2 más agua por efecto o por la actividad de la anhidrasa carbónica que se convertía en ¿qué? Para que no se olvide, ¿okay? Siempre coloque los componentes, entonces los elementos. Miren, acá ¿cuántos hidrógenos tenemos? Dos. No va a tener en ningún lado, ya dos. ¿Cuántos carbonos? Uno. ¿Y cuántos oxígenos? Este se llama ácido carbónico. No hay más, ¿ok? No es difícil. Solamente es esto, CO2 más agua, ¿ok? Luego saben esto, si está en desorden no importa, ya no importa. Además porque a mí también me parecía química, también me parecía difícil el ácido, ¿no? El que gana, el que pierde. Yo solo ahí a mi manera y aprendí, ¿ok? Luego tenemos esto. Dice que se va a producir, ¿qué cosa? Esto se va a disociar. Cuando dicen de disociar siempre nos va a hablar de que va a perder o se va a liberar un hidrógeno. Sí, acá se pone más porque este se ha liberado. Recuerden que las moléculas, los átomos, ¿cómo son? ¿Tienen carga? Claro, los átomos se acuerdan que tienen componentes, tienen protones, ¿sí? Tienen electrones y tienen el mismo número, ¿sí o no? Para que sea un átomo como es neutro, que tiene la misma cantidad de protones y que electrones. Pero los protones no pueden salir porque están en el núcleo. ¿Quién siempre puede salir? Los electrones porque están en el órbita. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Primaria, ¿sí? Ya. Entonces, cuando un electrón se pierde, ¿cómo queda este átomo? Si pierde, claro, por eso aquí se le pone, ya está. Entonces aquí perdí un hidrógeno, lo dejo aquí, ¿está bien? Y se queda como acá está el bicarbonato y el hidrogenión. Este hidrogenión es indicativo de qué? De acidez. En cuanto más concentración de hidrogeniones, hay, ¿cómo se vuelve el pH? El pH va a disminuir. ¿Okay? Siempre es eso. No se olviden, ¿ah? ¿Por qué? Porque se acuerdan por la fórmula de Heisenberg, ¿sí? Que habla, ¿sí? Del antilogaritmo de la concentración de electrones, de hidrogeniones. Pues que a mayor concentración de hidrogeniones, el pH baja. Entonces, si es que nosotros tenemos esta reacción, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, con muchos hidrogeniones, para que este se evapore necesito ¿qué cosa? Un bicarbonato. Entonces, cuando le coloco un hidrogenión con bicarbonato, esto luego se va a convertir en ácido carbónico. Y este ácido carbónico luego se convertirá en CO2 más agua. Este CO2 más agua, este CO2 ¿hacia dónde se va a ir? Se va a eliminar por la
Entonces, la vía renal y la vía respiratoria son los sistemas que nos van a ayudar a mantener el equilibrio ácido-base, ¿sí? Eso hay que recordar. ¿Para qué les he mencionado esto? Porque cuando el contenido está viniendo del estómago, viene con una carga alta de hidrogeniones, porque el pH es ácido. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Bicarbonato. ¿Quién produce bicarbonato? Estas glándulas del túbulo. Estas glándulas van a producir bicarbonato. Al liberarse bicarbonato, este pH va a empezar a bufferizarse. ¿Y por qué quiero bufferizar? ¿Por qué quiero bufferizar a ese nivel, a nivel del duodeno? Porque recuerden que para la actividad de las enzimas, ¿qué cosa es necesaria? Dos condiciones importantes para la actividad enzimática. Por un lado es el pH. Las enzimas van a tener mejor actividad a un pH neutro, a alcalino, así como también la temperatura. A mayor temperatura o de temperatura, básica de 37, 37,5, hacia arriba va a incrementar la actividad de las enzimas, mientras que cuando la temperatura baja, la actividad enzimática disminuye. Son dos factores importantes. Por eso es que nosotros necesitamos bufferizar. ¿Por qué? Porque a nivel del duodeno van a empezar a secretarse ¿qué cosa? El jugo pancreático, la bilis. Y esos elementos tienen enzimas. Si no les damos las condiciones, las enzimas no van a poder actuar sobre ¿qué? Sobre el alimento que ya ha venido del estómago. Necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos romper enlaces para poder absorber en las formas básicas, les dije, de estos alimentos. Entonces, por eso es importante que se vaporice. Si no se vaporiza, por más que se secrete jugo pancreático, bilis, no se va a poder absorber de manera adecuada porque no le estamos dando las condiciones idóneas a estas enzimas para que puedan funcionar. ¿Sí? Por eso es importante las glándulas de Brunner. Porque si les preguntan, ¿qué pasará si las glándulas de Brunner, tienen una alteración y no hay una secreción adecuada o no hay una actividad adecuada de las glándulas de Brunner? ¿Cuál puede ser una consecuencia? Claro, primero es que como no se va a producir bicarbonato, esto no se va a poder vaporizar, el contenido ácido no se vaporiza. Pero de ahí queda solamente eso. ¿Cuál es la consecuencia? La no activación o la no actividad de las enzimas. ¿Y eso qué consecuencia trae? Que no hay una adecuada absorción. Posiblemente, como no hay una adecuada absorción, el contenido que se va a quedar en el tubo va a estar sin digerir. Aumenta lo que es la osmolaridad, aumenta la presión oncótica. ¿Y qué va a hacer? Jalar agua. Si jala agua, activa los mecanoreceptores, los receptores, y esto ¿qué hace? Incrementa motilidad. ¿En qué se convierte? Diarrea. ¿Ok? Sí, está bien lo de la parte de que no va a haber equilibrio del pH, pero la consecuencia que yo voy a ver tangible, yo como médico, ¿cuál va a ser? Una diarrea posible. ¿Ya? Entonces, eso. Muchas veces creo que se limitan solamente a una partecita y no ven la consecuencia final. Entonces, yo a veces les pregunto cosas básicas que digo, se van a dar cuenta de lo que va a suceder. O sea, si que en el camino. ¿Sí? Pero, dense cuenta de lo que va a pasar como consecuencia de algo muy sencillo que puede haber aquí, puede producir un cambio bastante grande. ¿Y cómo se ven estos animales? Ya habíamos visto, ¿no? Letárgicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no hay absorción de nutrientes, no hay producción de energía, ¿ok? Deshidratados. Pero ahí se pone. Aquí se ve en la célula, estamos viendo cómo se da la producción de bicarbonato. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el CO2 en sangre. Veo acá porque no veo desde allá. ¿Okay? Tenemos el CO2 en sangre. Ese CO2, que está en sangre, recuerden que puede difundir fácilmente a través de las membranas. ¿Por qué? Porque el CO2, es un gas, es apolar y va a hacer su transporte vía pasiva. Pasará el CO2 a esta célula de la glándula de Brunner y en esta célula va a, como es un medio acuoso, va a encontrarse con
canales de bicarbonato también va a poder salir este bicarbonato. ¿Qué pasará con el hidrógeno? El hidrógeno va a irse, otra vez va a regresar a la circulación y va a ingresar sodio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la producción del bicarbonato a nivel de las células que son parte de la glándula de Golgi. ¿Sí? Existen aquí algunos otros transportadores que van a ser importantes también, ¿ok? Que están relacionados con la secreción de bicarbonato. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es un canal, ¿ok? Es este rojito, no se nota muy bien, ¿ok? Pero este rojito es un regulador transmembrana de la fibrosis cística. Este está relacionado con los canales del cloro, ¿sí? Esto es importante porque esto se registró cuando hubo una pandemia, ¿sí? Una epidemia, no era pandemia, una pandemia de cólera. De repente ustedes no sé si habrán escuchado, en los 90 hubo un gran brote de cólera, no de cólera, sino de la enfermedad cólera, del virus cholerae, que se descubrió. ¿Y qué pasaba? Las personas tenían procesos diarreicos, que eran como agüita de arroz, agua que lavaban el arroz, sí, se iban y morían mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué se descubrió? Se descubrió que ellos tenían, los que sobrevivían, porque algunos sobrevivían a estos eventos, los que sobrevivían tenían una alteración en estos canales de cloro, que estaba muy relacionado con esta anomalía que encontraron en la fibrosis cística. Entonces, como ellos no regulaban de manera, digamos, adecuada el cloro, se salvaron. A esto le llaman también lo que son las adaptaciones, que van supuestamente que están mal, pero como no funciona, no te mata. Esa es la regulación. Cuando se exacerba, lo que te hace es que en vez de solucionar el problema, te puede matar, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hemos visto, por ejemplo, insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? ¿O qué se hizo? Bueno, para salvarse del cólera, lo que se probó, lo único que pudo mejorar esto fue una intervención simple, que fue lavarse las manos después de ir al baño. Esa fue la única intervención, lavarse las manos, y eso curó y paró toda la epidemia. ¿Por qué? Porque se infectaban. Por eso menciono lo que es este canal. Además tenemos este intercambiador, ¿okay? Que está relacionado con lo que es sodio, ¿okay? Y carbonato para el intercambio. ¿Okay? Ya, sigamos. Vamos a hablar las células enteroendocrinas. ¿Okay? Las células enteroendocrinas serán aquellas que les había mencionado que producían hormonas. ¿Qué podemos hacer las células enteroendocrinas? Vamos a ver. Entonces son por ejemplo, produce somatostatina. La somatostatina ya la conocemos, ¿sí? ¿O no? Sí. Un poquito, ¿quién produce somatostatina? ¿Qué célula? Acá se pueden copiar también. Las células D. Con la somatostatina se va a liberar estimulada. ¿Por qué? ¿Por qué se libera somatostatina? Recuerden que la liberación de cualquier sustancia siempre tiene que deberse a qué? A un estímulo. Alguien tiene que estimular. Por eso cuando yo les digo esas exposiciones, ya ustedes me dicen, se activa el sistema intestinal ya, pero ¿por qué se activa ese sistema? Porque da la gana, porque yo tengo mi cuerpo activo del sistema renal intestinal aldosterona. No. Alguien siempre va a haber un estímulo que lo va a activar. En este caso, la somatostatina se va a liberar ¿a qué? Cuando hay un incremento de la concentración de hidrogeniones o un descenso del pH. Recuerden la secreción a nivel del estómago. Cuando se empieza a secretar ácido clorhídrico, el ácido también estimula la secreción de somatostatina. Aquí también habíamos hablado de la motilina, ¿se acuerdan?
La motilina, ¿quién la producía? Células enterocromafines, ¿no? Importantes para qué? Motilidad y regulaba lo que era el complejo motor migratorio. ¿Quién más tenemos aquí? La neurotensina, también relacionada con lo que es la motilidad. La colicistocinina o CCK, ok, acá está. La CCK, ¿quién la produce? Las células I. El péptido intestinal vasoactivo, ¿ok? También tenemos el enteroglucado. El enteroglucado es el GLP. ¿Recuerdan que les estaba hablando del GLP? También tenemos lo que es secretina, células S, gastrina, células G. Gastrina la habíamos visto en el estómago, ¿se acuerdan? También hay un intestino delgado también. Y también tenemos serotonina, que quiero decir serotonina, enterocromafines. ¿Sí? Ahora, miren. ¿Ok? Una división que se le llaman las células, las taste cell. Estas taste cell son células del, en algunos casos son células del dulce, células del sabor, ¿ok? Algo así en la traducción. ¿Por qué? Porque estas célulitas están aquí, ¿ok? Están aquí. Van a tener receptores para captar la presencia, por ejemplo, del dulce. Cuando hay presencia de dulce, de mucho dulce, la absorción de esto va a cambiar. ¿Por qué? ¿Cómo se absorbe la glucosa? ¿No se acuerdan? Glucosa es uno de los componentes que hemos estudiado bastante también. En la primera clase, ¿se acuerdan cómo se absorbe la glucosa? Difusión facilitada. Eso es por medio de los GLUTs, ¿sí? Pero también teníamos otro que era transporte activo secundario, ¿sí? Por medio del SGLT, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que entraba con sodio. Entonces, SGLT es la forma, digamos, tradicional de absorberse glucosa. Eso siempre está activo, ahí está absorbiéndose. Pero cuando hay mucho dulce, lo que va a pasar es que se va a activar otros sistemas. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, por el GLUT2. Si ustedes se acuerdan que el GLUT2 no estaba en la membrana apical como si es el SGLT1, pero estaba ¿dónde? En la membrana vasolateral, ¿se acuerdan? Entraba fructosa, entraba galactosa, entraba glucosa, y eso por la membrana apical. Y por la membrana vasolateral salía a través de un solo GLUT, que es el GLUT2. El GLUT2 deja pasar todo. Entonces, cuando hay mucho dulce, ¿qué va a pasar? Ese GLUT2 se va a expresar en la membrana apical. ¿Por qué? Porque va a darse gracias a lo que son estas incretinas o estas hormonas intestinales, van a estimular a que se expresen a nivel apical. ¿Sí? Es para poder hacer frente a esta sobrecarga de dulce. ¿Sí? ¿Gracias a qué se da eso? Se da gracias a los GLPs. Son muchas células, muchos hormonas, ¿no? Bastantes. ¿Vale? Ese va a ser. Ahora, estas secretinas, que las que les estaba mencionando, van a responder a la presencia de alimento. Por ejemplo, SGLT, ¿qué cosa era? Estaba relacionado con el transporte de glucosa. Entonces, cuando hay glucosa, SGLT se activa y la absorbe. Por ejemplo, cuando hay aminoácidos, cuando hay ácidos grasos, ¿ok? ¿Qué cosa se va a secretar? Tenemos, por ejemplo, el CCK. CCK se va a liberar siempre en presencia de lípidos y aminoácidos, proteínas. ¿Sí? El GIP, ¿okay? Se va a activar cuando se da la presencia, por ejemplo, de aminoácidos, de glucosa y de ácidos grasos. O sea, ¿por qué los tres? GIP. Aminoácidos y lípidos se va a liberar de CCK. Y en el caso de lo que es GLP
cuadrito para que ustedes tengan, para que sepan. ¿Ok? Eso sí tienen que estudiarla porque vamos, no sé cómo la vamos a poner. De repente para que pongan así, ¿no? Relaciones. A ver, de repente les pongo, ¿no? A ver, algo que sepa, algo fácil. ¿Cuál es citocinina? ¿Quién lo produce? CCK. Colecistocinina, colecistoquinina es la CCK. CCK, ¿quién la produce? Esa la va a producir las células I. ¿Y cuándo se produce? ¿Cuál es el estímulo que va a estimular su producción? CCK siempre es lípidos y aminoácidos. Lípidos y aminoácidos. Si hablamos de somatostatina, ahí la somatostatina, células B, la podemos encontrar ¿dónde? Sí, en el área pilórica, en el duodeno. ¿Y cuándo se produce? Ahí sí, pH, ¿no? ¿Cuál es su papel? Inhibidor. Eso podemos de repente regular. ¿Sí? Lo que hacen estas enteroendocrinas es liberar sus péptidos, sus hormonas, y estas van a entrar en contacto muchas veces con el sistema nervioso entérico o van a viajar vía sanguínea hasta lo que es puede ser el sistema nervioso para que pueda activar diversos ejes que puedan activar. ¿Sí? Ahora, miren, aquí tenemos otro muy importante que va a ser la gastrina. ¿Okay? La gastrina sabemos que puede producirse a nivel de ¿dónde? La gastrina se produce a nivel del estómago y también a nivel intestinal y va a tener diferentes efectos. El que nosotros conocemos está relacionado con la estimulación de ¿qué? La producción de ácido clorhídrico a nivel del estómago, eso sí hemos visto. Pero también tiene efecto a nivel intestinal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a tener un efecto sobre la motilidad también del páncreas. ¿Okay? Va a inducir la liberación del doble pancreático, también contribuye en lo que es el vaciamiento de la vesícula biliar y también en la producción de la bilis. Esto es la y por último, lo que es la parte introductoria es lo que es el tejido linfoide asociado al intestino, lo que conocemos como valle. Este tejido va a ser importante para hacer frente a los organismos oportunistas que pueden estar activando o dañando lo que es la mucosa. Es importantísimo porque tiene que estar muy activo y muchos microorganismos aquí. Entonces tiene que estar censado de manera adecuada para hacer frente a eso. Vamos a hablar más de detalle. Ya, hasta ahí. Eso todo, eso es introductorio. ¿Ya? Introductorio. O sea, nada nuevo hemos visto. Un poquito la célula que refiero, ¿no? Sí, va a ser introductorio. 7:49. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sigamos. Aunque me cansé ya yo ustedes. ¿Sí o no? Yo hacía jugadito. Vamos a hablar entonces ahora del páncreas. El páncreas tiene dos secciones, ¿ok? Páncreas endocrino y páncreas exocrino. A veces yo les pongo, ¿no? Verdadero o falso, o alternativas múltiples, y les pongo, ¿no? La secreción del jugo pancreático es por parte del páncreas endocrino. ¿Verdadero o falso? El jugo pancreático está producido por el páncreas exocrino. Endocrino es el que va a producir ¿qué cosa? Hormonas, ¿como quién? Insulina, glucagón, entre otros. Tiene un hábito de producir, pero eso, entonces tengan cuidado. El exocrino es el que está relacionado con lo que es la utilización del alimento de manera directa. Se verá, sí, pero la insulina también, sí, pero eso es un poquito ya más metabólico porque está a nivel de
a nivel celular, ¿sí? ¿Cómo está organizado el páncreas? Usted que lleva sus amplios conocimientos de histología. ¿Recuerdan? Yo he bostezado y estamos empezando todos los procesos, ¿no? Esos casos se contactan. ¿Cómo está organizado? Está organizado en lo que son en los más grandes, ¿no? Los islotes, ¿se acuerdan? Los islotes pancreáticos o los islotes, ¿cómo se llaman? Y también tenemos, ¿qué cosa? Esta glándula que es la composición regular que toda glándula tiene. ¿Qué cosa tiene? La parte acinar y la parte ductual. Recuerden, siempre la parte acinar, igual que es la producción de saliva, ¿qué se va a dar? Ahí se va a dar la absorción de los componentes desde la circulación sanguínea, que va a ser componentes como agua, electrolitos, de repente también para producción de enzimas, ¿ok? Se va a dar ahí ese nivel, y en la parte ductual se va a dar, ¿qué cosa? La concentración o la dilución de ese contenido, ¿sí? Entonces, en la parte ductual van a haber intercambiadores, van a haber proteínas que van a estar secretando o absorbiendo algún componente. Eso es el esquema básico, clásico que vamos a tener de las glándulas. En este caso tenemos la parte acinar y la parte ductual de nuestro páncreas exótico. Aquí algunas salvedades hay que mencionar respecto a cómo se está liberando, dónde se libera el contenido del páncreas y de lo que es la vesícula biliar. Muchos, dependiendo de qué especies, van a tener diferencias en el lugar donde se van a vertir esto, ¿no? En el caso de los gatitos es muy cercano, por eso es que hay problemas con estos agujeritos, ¿no? Tienen la triaditis electrónica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que puede haber una lesión del páncreas. El páncreas, que como estamos diciendo que va a producir el jugo pancreático es una mezcla de enzimas. Y las enzimas que hacen, degradan. Pero para que no se degrade, por ejemplo, el mismo páncreas, o por ejemplo con una proteasa, lo que va a pasar es que estas enzimas van a estar en un estado de tipo inactivo. ¿Y cómo se llaman las enzimas cuando están inactivas? Tienen un nombre, igual que, ¿te acuerdan del pepsinógeno? ¿Qué era? Claro, el pepsinógeno le dije que era un simógeno, ¿ok? Cuando dicen un simógeno es que es una enzima, un componente que está inactivo. Entonces, todas las enzimas en el páncreas están como simógenos. Necesitan solamente algo para que las pueda activar. Si estuvieran como enzimas activas, ese páncreas ya estaría nuevo. Puede poner problemas, ¿okay? Tumores, golpes, etc., que pueden causar la pancreatitis. La pancreatitis lo que va a pasar es que este páncreas se va a empezar a digerir solo, porque se está activando las enzimas. ¿Okay? Sigamos. Aquí está. En algunas especies hay un componente común entre donde se va a liberar la bilis y el jugo pancreático. El problema es que muchas veces, aquí en la bilis se puede producir algunas condensaciones, precipitaciones, que conocemos como cálculos. Estos pueden obliterar la salida común que tienen y pueden causar daño. Tenemos diferentes tipos de células que están relacionadas con la parte tanto acinar como ductual. En la parte acinar vamos a ver que tenemos estas células que son las encargadas de producir los componentes del jugo pancreático, que son llamadas células acinales pancreáticas, ¿no? ¿Sí? Y luego también tenemos las células del ducto, que están relacionadas con la absorción. Así vamos. Ahora sí. Vamos a ver cómo se secretan estos jugos pancreáticos.
ubíquense, ¿ok? Es ahí el lumen del acino, ¿ok? Es decir, eso debe estar así. De la parte puntual, digamos, y hasta la parte acinal. Para celular. Está secretando agua y ¿qué más? Sodio. Miren aquí, en la parte acinar, lo que vamos a tener al final de todos estos procesos va a ser cloruro de sodio y agua. ¿Es un cloro? ¿Ok? Porque cuando el cloro sale, ¿okay? Para mantener este equilibrio eléctrico, como este es negativo, necesitamos también tener aquí a positivos. ¿Ok? ¿Quiénes son positivos? Sodio, su amigo sodio. Y este sodio viene con su agüita. Siempre es esa jugada. ¿Sí? Siempre va a ser esto. ¿Qué vamos a tener aquí? Existen diferentes mecanismos que van a estimular esto. Por ejemplo, para que se dé la activación, por ejemplo, de estos canales, de esto, van a ser importantes algunas cosas, algunas hormonas, como quién. Yo veo ahí acetilcolina y CCK, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Qué cosa hace acetilcolina? Se une a su receptor M3 y también se puede unir aquí lo que es a estos receptores de CCK, que son los receptores CCK A y B, ¿sí? Y estos van a estimular a que se incremente la concentración de calcio intracelular. M3, recuerden que está relacionado con la proteína GQ, y aquí se libera ¿qué cosa? B3, que es la que va a ayudar a incrementar la concentración de calcio intracelular. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos calcio? Porque el calcio es un segundo mensajero, activador de muchas enzimas y muchas proteínas, porque las fosforilas, por eso es que va a estimular, ¿ok?, a la activación de estos canales. Asimismo, también, así como se está secretando cloro, también estas quinasas van a estimular ¿a qué? A que se estén expresando estos canales para poder liberar, ¿qué cosa? Potasio. ¿Okay? Entonces, es importante mencionar estos. ¿Por qué? Porque necesitamos estos en la salida para mantener el equilibrio. Ahora, estos vienen de algún lugar, por eso que comienzan aquí. ¿Desde dónde? Desde esta bomba que conocemos, ¿sí? En esta bomba de sodio y potasio TPA sabemos que como siempre está en actividad, vamos a tener que va a sacar 3 sodios y va a ingresar 2 potasios, ¿sí? Ya tenemos acá 3 sodios, ingresa 2 potasios. Asimismo tenemos la actividad de este cotransportador, ¿okay? Que es el NKCC. ¿Sí? El NKCC lo que va a hacer es ingresar ¿cuántos sodios? 3 sodios, ingresar 6 cloros y
sacan por esta bomba. ¿Sí? 2 potasios más 3 que había acá hay 5. Y son estos 5 potasios que necesitamos sacarlo también para mantener el equilibrio. ¿Qué pasa con el cloro? Estos 6 cloros son los que se van a exportar luego a la luz de la cima. ¿Gracias a qué? A la actividad que tenemos por parte de lo que es la acetilcolina y la CCA. ¿Sí? Son estimulantes de la secreción. Es decir, que tanto CCK como acetilcolina van a estimular la secreción de cloruros. ¿Sí? Los cloruros, recuerden, para mantener el equilibrio eléctrico, siempre que el sodio pueda salir, porque acá se empieza a acumular. Recuerden que salieron 3 sodios, ¿sí? Y aquí también 3 sodios. ¿Este es el líquido intracelular o extracelular? Acá. ¿Extracelular? ¿Sí? ¿Esto qué es? El intersticio, ¿sí? Entonces, este intersticio vamos a tener que va a haber 6 sodios, pero estos sodios van a poder salir de manera paracelular junto con el agua al 1, para poder equilibrar a estos 6 grupos. De esta manera que tenemos entonces en el ácido, tenemos agua, sodio y cloro. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Es para la secreción de electrolitos. Veamos cómo es la secreción de las enzimas. Miren aquí, tenemos diversos receptores. ¿Qué receptores? Tenemos receptores para bifidilcetina, tenemos receptores para colecistocinina, para acetilcolina, la bombecina y sustancia activa. Estos van a unir sus receptores y van a activar por diversos medios. ¿Qué van a hacer? Van a activar la secreción de enzimas. Ya sea, por ejemplo, en el caso del BIP y la acetilcolina, lo que van a activar es el incremento de AMP cíclico. Es un receptor tipo metabotrópico que va a incrementar los niveles de AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar más quinasas, va a activar más enzimas para que pueda producirse ¿qué cosa? La secreción de las enzimas que están aquí guardaditas, igual que los neurotransmisores están guardaditas en vesículas para que puedan liberarse. ¿Qué pasa con los otros estímulos? Estos van a ir por una vía diferente. Si dice que está activando lo que es el fosfatidilinositol, está activando lo que es la fosfatidilcolina, proviene de la fosfatidilcolina, con la consecuente incremento de calcio, así como lo que es la unión del calcio a la calmodulina. ¿Para qué? Para que se pueda también dar la liberación de estas enzimas. Por diferentes medios, todos estos componentes van a estimular la secreción de enzimas en la parte acinar. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces ya tenemos aquí, no solamente tenemos agua, sodio, cloro, sino también tenemos cosa, enzimas, ¿sí? Entonces, todo eso está ahí, en un medio aquoso. Luego, vamos a tener, ¿qué va a pasar en la parte ductual? A ver, fíjense qué pasa en la parte ductual, si se ve. ¿Qué pasa en la parte ductual? ¿Cuál es el resultado? Igual, analicémoslo igual que habíamos visto en el anterior, ¿se acuerdan? ¿Qué se está absorbiendo? Vean acá. Cloro. ¿Ok? ¿Qué se está secretando? Bicarbonato. ¿Ok? Acá se está secretando otra vez ese cloro. Miren, el cloro otra vez está saliendo. ¿Sí? Acá también está saliendo por otro medio, también está saliendo cloro. ¿Qué más va a secretarse? Para mantener el equilibrio siempre, sodio y agua. Ahora, entonces, ¿qué creen que
cloro. ¿Tiene alguna razón? ¿Pero qué entra y después sale? ¿Por qué entra y después sale? O no es por nada, si le gusta perder el tiempo, entra y sale, entra y sale. Sí, pero alguien más está ahí entre el juego, aparte de estos elementos. ¿Puedo sacar bicarbonato? El bicarbonato, ¿ok? Como, solamente como, digamos, como una excusa, ¿ok? Es la absorción de cloro, pero se secreta bicarbonato, porque después otra vez sale el cloro. ¿Para qué? Para que siga ingresando cloro y secretándose bicarbonato. Al final, a todo este líquido que teníamos a nivel acinar, ¿quién se está incrementando? ¿Quién está aumentando aquí? Bicarbonato. Aquí se está secretando a nivel ductal. ¿Quién se está secretando? Bicarbonato. ¿Ok? Eso es, ¿ok? Como una excusa para la secreción de bicarbonato es la absorción de cloro. ¿Cómo se secreta? Vía intercambio. ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿ok? Este intercambiador de cloro y bicarbonato tiene como consecuencia la secreción de bicarbonato. Ingresa este cloro, ¿okay? Y este cloruro va a salir a través de estos canales de cloro que les había hablado, que era el regulador transmembrana de la fibrosis cística. ¿Sí? Va a sacar. ¿Existe otro medio también para sacar o exportar cloro? Sí, van a ser estos canales ORCC o los Outward Rectifier Chloro Chat. O sea, los canales rectificadores de cloro. ¿Ok? Estos son los medios por los que se puede estar secretando otra vez cloro para que otra vez pueda intercambiarse con bicarbonato. ¿De dónde viene este bicarbonato? Pues cuando me hablan de bicarbonato debo recordar a quién. Al CO2, al agua. Por algún lado debe haber CO2. O miren, acá está. Acá está el CO2. ¿Okay? Acá está el agua. Se unen y van a producir ¿qué cosa? Hidrogeniones y bicarbonato. ¿Okay? Este bicarbonato puede producirse de esa manera, sí, pero también existe una manera de poder ingresar bicarbonato de la parte sanguínea del intersticio gracias a este cotransportador que es de sodio y bicarbonato. ¿Okay? Puede ingresar. De las dos maneras puedo obtener bicarbonato. ¿Qué pasa luego con estos hidrogeniones que se han producido aquí? Este hidrogenio tiene que salir a través de este intercambiador de sodio hidrógeno. Este sodio que está ingresando, luego también va a tener que salir. ¿Okay? Recuerden que siempre vamos a necesitar y esa salida se va a dar gracias a quién? A la bomba de sodio y potasio que hace. El hidrogenio también puede ser exportado por una bomba de hidrogeniones para que salga, pero se va a necesitar lo que es helio. ¿Quién puede estar estimulando esta secreción de bicarbonato? La secretina. Entonces, secreción, secretina. La secretina estimula la producción o la secreción de bicarbonato. ¿Vía qué? Vía AMP5. Este es el más poderoso estímulo para la secreción de bicarbonato. ¿Sí? ¿Qué cosa va a hacer la secretina? Vía AMP cíclico, vía el incremento de la concentración de AMP cíclico, lo que va a hacer es estimular a la secreción de cloruro. Gracias a que va a activar lo que son algunas quinasas y va a empezar también a fosforilar a este regulador transmembrana que es el CFTR. Lo fosforila, lo activa, eso hace que se secrete más cloro. ¿Para qué? Para que por excusa pueda secretarse bicarbonato. Y más tenemos ahí que está teniendo un papel importante, que está ayudando también la acetilcolina. Ven que la acetilcolina tiene mucho que ver en la parte digestiva. La acetilcolina, cuando se usa correctamente, lo que va a hacer es también incrementar los niveles de cápsula celular para activar más quinasas. Más quinasas para fosforilar a este regulador transmembrana que es
CFTR. Entonces, tanto secretina como acetilcolina son, ¿qué cosa? Estimulantes de la producción o la secreción de bicarbonato. ¿Por qué? Porque están fosforilando los CFTRs. Que los CFTRs es muy importante para que saque el cloruro para que se siga dando la secreción de bicarbonato. ¿Sí? Entonces, al final tenemos aquí, en la parte de que se va a secretar, ¿qué cosa tenemos? Tenemos todo esto, pero más bicarbonato. Todo esto, todo más bicarbonato. ¿Y por qué sería importante el bicarbonato acá? Seguimos hablando de qué? De la vaporización. Sí, va a ser importante para la vaporización. Recuerden que viene un contenido de tipo ácido. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien con lo que es la secreción del jugo pancreático o no? ¿Alguna duda? ¿O nada se entendió? ¿Quién estimula la secreción de lo que son tanto cloruro, sodio y agua a nivel de la cima? ¿Quiénes eran sus estimulantes? Acetilcolina y CCK. Y CCK, acetilcolina y CCK. Muy bien. En la parte de secreción de bicarbonato, ¿quién es? La secretina. Secretina y secreción y otra vez Acetilcolina. acetilcolina. Y las enzimas, eso va a depender, ¿no? De qué tipo de enzimas se necesite. Habíamos visto que había qué cosa. ¿Qué enzimas había? Sustancia P, ¿qué más? BID, ¿qué más teníamos? Bombecina, acetilcolina, CCK. Todas estas van a estimular la liberación de estas enzimas. Obviamente esas enzimas también tienen un proceso de producción, que no lo estamos poniendo porque ya nos tomaríamos la vida, ¿sí? Solo estamos hablando acerca de la liberación de estas enzimas. Entonces son dos partes que hay que trabajar, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué habíamos dicho que estas enzimas cómo estaban? ¿Estaban activas? No, estaban en su forma inactiva. Entonces, cuando se habla de su forma inactiva, ¿de qué hablamos? Que son como simógenos, ¿no? Son simógenos. Y aquí está, miren, todo lo que se va a liberar en lo que es el jugo pancreático. Pero miren cómo en la listita, miren, la enzima se llama tripsina, pero está como la forma que está en paréntesis. El simógeno es en paréntesis. ¿Cómo está en la secreción pancreática? Como tripsinógeno. La quimiotripsina está como en la forma de simógeno que es la quimiotripsinógeno. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos carboxipeptidasa A. ¿Ok? Tenemos procarboxipeptidasa, procolipasa. ¿Ok? Toda la mayoría van a hablar acerca del pro. ¿Ok? ¿Quién va a activar? ¿Se dan cuenta? Ahí hay un activador que se repite más. La tripsina. La tripsina es la que va a activar a casi todas las enzimas, a todos los simógenos. Pero la tripsina necesita que alguien la active. ¿Quién le activa la tripsina? Ahí dice. Ahí dice. El primerito. ¿Quién la activa? La enteropeptidasa. ¿Quién cree que produce la enteropeptidasa? Enteropeptidasa. ¿Quién? El entero, ya, pero ¿quién será el entero? Los enterocitos. Los enterocitos van a secretar la enteropeptidasa, es decir, cuando se secreta el jugo pancreático y entra en contacto con la glucosa, con el enterocito va a liberar esta enteropeptidasa. Y la enteropeptidasa va a activar ¿a quién? Tripsina. A la Tripsina. Al quimiotripsina lo hago porque tiene tripsina. Y la tripsina va a activar ¿a quién? A los demás simógenos, ¿no? Entonces una cadena para que pueda activar a todos. ¿Y para qué necesitamos que estén activos? Para que puedan ejercer su función. Por ejemplo, tenemos ahí las quimiotripsinas. La segunda. ¿Cuál es su función?
lípidos, serán los Proteínas. carbohidratos, Proteínas. las proteínas. Entonces aquí lo que va a hacer es romper, desdoblar el enlace peptídico, obviamente aquí en el lado carboxílico, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A ver otro. La colipasa. ¿Está relacionado con quién? Con los lípidos. En este caso, lo que va a hacer es que tiene o facilita que se pueda unir aquí las secreciones de la bilis. Por eso dicen que facilita la exposición del sitio activo de la pancreato lipasa. ¿Okay? Profesora, en el caso de la lipasa pancreática no tiene un estado inactivo, ¿es que siempre está activa o existe otro mecanismo? No. La mayoría de ellas están de forma inactiva. En el caso de la lipasa, como si te das cuenta, está relacionado con las grasas, se menciona que pueden estar ya en su forma activa. ¿Por qué? ¿Por qué no la climetricina o de repente las que están relacionadas con las proteínas, aminoácidos? Porque esas sí pueden degradar de manera activa el páncreas. No, por eso no tienen activador. Sí, por lo general. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría que son lípidos no están activos. Entonces, tanto la lipasa como la colipasa van a ser importantes en el metabolismo de las grasas, porque van a trabajar junto con la bilis. ¿Qué tenemos aquí? Miren, esta es la secreción del páncreas, va a llegar a lo que es el duodeno, y en el duodeno, como va a estar en presencia de del enterocito, el enterocito va a producir las enteroquinasas, y estas enteroquinasas van a convertir o van a activar a lo que es en este caso la tripsina para que se convierta, la tripsina es lo que se convierte en tripsina. Y la tripsina, como un mecanismo así de cadena, va a activar a las demás símbolos. ¿Sí? Lo mismo aquí. Es algo muy parecido a lo que habíamos visto con el pepsinógeno y la pepsina. Ahora, ¿qué creen que está estimulando la producción o la liberación del páncreas? La presencia de la ingesta, miren aquí, va a ser un estímulo positivo que va a incrementar la liberación de secretina, de CCK y de acetilcolina. Y esas eran las que estaban implicadas, ¿se acuerdan en qué? En la secreción del jugo pancreático, por un lado de la parte sinal y por la parte oral. Ya, por ese lado van a estimular su liberación. ¿Cómo se da esta o cómo se regula esto? Vamos a ver que la regulación de la secreción de jugo pancreático se va a dar principalmente a nivel de la fase intestinal. ¿Ok? 3 fases de la digestión, recuerden, la fase cefálica, gástrica e intestinal. En la fase gástrica no hay mucha liberación de jugo pancreático, tampoco en la gástrica, porque no está en alimentos, por eso es que la gran mayoría se da a nivel de la fase intestinal. Ustedes están viendo ahí, ¿ok?, lo que es la liberación de lo que es la secreción tanto de la parte sinal como de la parte ductal. Ahí tenemos los receptores que van a tener el efecto sobre lo que es el incremento de esas secreciones. ¿Okay? Donde se da la mayor cantidad de secreción de jugo pancreático a nivel intestinal. ¿Okay? Porque el estímulo va a ser ¿qué? La presencia del alimento, y eso va a estimular la producción de lo que es tanto acetilcolina, secretina y también aquí está. Miren, tenemos aquí lo que es la secreción de las enzimas que habíamos visto, que estaba dada principalmente por las células I. ¿Qué cosa estimula la secreción de las enzimas? Habíamos visto que la presencia del alimento, ¿okay?, que puede tener, por ejemplo, algunos aminoácidos, como
recordemos que CCK se produce cuando está la presencia de esto, tanto de proteínas, aminoácidos y lípidos. Por eso es que ese es el estilo. CCK se libera y esta CCK va a unirse a las células acinales y van a liberar algunos mensajeros como IB3, incrementando los niveles de calcio intracelular para la secreción de enzimas. ¿Quién puede ayudar a potenciar este efecto? Acetilcolina. En el caso de las células virtuales, habíamos visto que las células virtuales se daban principalmente ¿qué cosa? La secreción de bicarbonato. Para la secreción de bicarbonato ya sabemos de memoria que ¿quién va a ayudarnos aquí? Secretina, ¿sí? ¿Quién secreta secretina? Muy difícil, no puede ser la célula que produce secretina. La célula S de secretina, G de gastrina. ¿Okay? Entonces la célula S es la que va a producir secretina. ¿Y cómo produce secretina? En presencia de hidrogeniones, presencia de ácidos. ¿Y cómo vas a ver que es ácido? Cuando llegue el alimento con vaciado gástrico, cuando llegue el alimento a nivel del duodeno, va a ser captado esta carga de hidrogeniones, por eso es que va a estimular la secreción de bicarbonato a nivel tubular. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí que hay un péptido que está relacionado con la producción o liberación de CCK. Está relacionado con la presencia de lo que son componentes de la dieta, como pueden ser aminoácidos, que pueden ser ácidos grasos. Estos van a estimular a que se produzca la colecistocinina. Existe una vía que está relacionada con ¿qué? Con la secreción de un péptido relacionado con la cistocinina. Esta va a estimular a esta célula, que va a producir este péptido relacionado con la colecistocinina, y esta es la que va a activar a que se libere más colecistocinina. ¿Qué más tenemos? Tenemos que siempre todos los mecanismos se van a regular por retroalimentación negativa. Así como la proteína, los aminoácidos van a estimular la producción de CCK, también se ve que en cantidades bastante grandes lo que va a hacer es tratar de inhibir la tripsina para que se pueda inhibir esta, siempre por retroalimentación negativa.